Bueno, 11:43 en la República Argentina. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo está usted? Contento de empezar el 10º año. Bueno, ¿arrancado bien? Arrancamos muy bien. ¿Sí que? Muy bien. Todo bien. Bueno, ¿qué tema ha traído, doctor? El tema está relacionado a las señoras que están transcurriendo por el climaterio y tiene que ver con los trastornos del sueño. Usted sabe que esto del insomnio es un cuadro que se presenta en alrededor del 15% de las personas. 15% de las personas tienen insomnio, en forma crónica. Y entre un 20 y un 40% tiene insomnio ocasional, por diferentes situaciones, sí, que se soluciona, situaciones de estrés, etcétera, etcétera, y se soluciona espontáneamente. Este cuadro es todavía mayor en las mujeres. En un 30-40% más se presentan las mujeres que en los hombres. Y todavía es mayor en los momentos de fluctuación hormonal, como el caso de la menopausia. Está perfectamente demostrado que cuando empieza a disminuir la cantidad de estrógeno circulante, que es lo que sucede durante la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, el sueño es más liviano, es más lábil. Esto tiene que ver, por un lado, con esta disminución de estrógenos y por otro lado, con otra sintomatología que presentan estas mujeres, como los sofocos, las tuforadas, la sudoración, las palpitaciones, la taquicardia, que se dan a veces más de noche y esto produce despertares y una sensación, digamos, de poco bienestar y de una serie de problemas que se ocasionan por no dormir bien. Hay un estudio realizado en Ohio, que se llama el estudio de las enfermeras, que es un estudio que se siguió durante 16 años y estudiaron a cerca de 70.000 mujeres enfermeras. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque es un estudio que se realiza en mujeres que tienen un trabajo similar, horarios similares, digamos, una condición social parecida, entonces tiene mucha importancia. Y se vio que en aquellas mujeres que dormían 5 horas o menos, había mucho más probabilidades de desarrollar lo que se llama el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, donde aumentan las posibilidades de tener cardiopatías, de tener hipertensión, de tener diabetes, aumento de los triglicéridos, dislipemias, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto se veía que aumentaba esto? Se veía que, si bien en Estados Unidos se habla de que el síndrome metabólico se presenta en alrededor del 20% de la población. Es una población de obesos en Estados Unidos, ¿no? Se veía que en las mujeres que dormían menos de 5 horas por día, las posibilidades de tener un síndrome metabólico aumentaban cerca del 40%. El doble. ¿Y con esto qué aumentaba? Se duplicaba la posibilidad de tener una cardiopatía, de tener un problema cardiovascular, y se quintuplicaba la posibilidad de hacer una diabetes. En la Argentina se hizo un estudio, no con el seguimiento tan largo como el que se hizo en Estados Unidos, en Ohio, pero observamos algunas cosas, que hay en las mujeres que están en la premenopausia, cuando están comenzando a entrar en la menopausia, hay un 20% de mujeres que tienen probabilidad de hacer un síndrome metabólico. Y las que están en posmenopausia, el 22%. O sea que, ¿por qué se produce esto? Bueno, hay mayores probabilidades en aquellas mujeres, porque usted vio que siempre se dice que cuando las mujeres están en menopausia tienden a engordar, aumentan de peso. Esto es real. Lo que no se conocía muy bien, cuáles son los verdaderos factores que producen este aumento de peso. Uno de los factores de este aumento de peso es el dormir poco. El insomnio. ¿Por qué? Porque hay una serie de alteraciones endocrinas donde aumenta el cortisol, aumenta la glucemia, aumenta la insulina, por esto aumenta las posibilidades de hacer un síndrome metabólico y también aumenta el peso. En estas mujeres hay mayores trastornos de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque al aumentar el peso, como ocurre en los varones, los varones que son más roncadores, que hacen más apnea, en general es porque tienen una obesidad central, la obesidad abdominal, ¿no es cierto? En estas mujeres aumenta también la grasa abdominal y aumentan las posibilidades de hacer este tipo de patología. Fíjese, en este estudio que se hacen las enfermeras,
se vio que aquellas mujeres que tenían síntomas, sofocos importantes, síntomas vasomotores importantes, calores, sofocos, etcétera, etcétera, el 80% aumentaba de peso. El 80% de las que tenían sofocos importantes. Y en aquellas que tenían sofocos leves, alrededor del 40%. Y esto se vio, porque se dice, bueno, veamos, a lo mejor estas mujeres que aumentaban de peso también comían más, también tenían menos actividad física. No, no había diferencias significativas en esto, en el aumento de peso relacionado a la dieta o relacionado a la actividad física. Tenía que ver exclusivamente con el sueño, aquellas mujeres que dormían menos de 5 horas. Yo sé que los abrumo un poco con esto de las cifras, pero como conclusión, aquellas mujeres, aquellas personas que tienen insomnio, tienen mayores probabilidades de tener aumento de peso, de tener apnea del sueño, de tener diabetes y de tener enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es importante, porque este es un síntoma que en general, si el médico no lo pregunta, la mujer no lo cuenta. Claro. Inclusive, en aquellos casos que lo preguntamos, dicen, y no, duermo lo normal. ¿Y qué es lo normal? Y duermo 5 horas. Eso no es normal. O sea, tener en cuenta esto, porque esto tiene tratamiento, esto tiene varias posibilidades. Tiene cura. O sea que tomarlo como una cosa que puede repercutir en otros aspectos, que no es solamente el dormir mal y levantarse cansado. Gracias, Doc. Al contrario. Muy amable.